Muy buenas noches, todos ustedes y también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con esta serie que es el libro del Génesis. Hermanos, hemos llegado al capítulo 3 y hemos estado aquí ya con esta enseñanza tres veces que vamos a recurrir al mismo texto y van a ser como 5 veces. Después de esta va a venir el libre albedrío, que es el tema que vamos a tratar después, y en último lugar, para tratar el tema, vamos a ver las consecuencias de la caída. El primer tema que vimos en estos 7 versículos es el adversario. El segundo tema, que fue el último, fue el ataque satánico. Este día vamos a ver la caída del hombre, posteriormente libre albedrío y en último lugar vamos a ver las consecuencias de la caída. Y todavía hay entrada para tomar más temas acerca de estos 7 versículos, pero vamos a parar ahí para seguir continuando. Y algo que vamos a ver el día de hoy es que el tema que vamos a abordar el día de hoy va a responder el por qué el hombre se comporta como se comporta. Miren, hay disciplinas dentro de la sociedad que es como la sociología, la psicología social, que se dedican a ver por qué el hombre responde como responde, por qué actúa como actúa, por qué es asesino, por qué hay violadores, porque hay gente mala que de alguna manera busca hacer el mal a otras personas. ¿De dónde nace la maldad en el corazón del hombre? Y de alguna forma, pues también han surgido otras disciplinas como el derecho, con la finalidad de que ciertas normas jurídicas puedan regular el comportamiento del hombre, y al saber que se van a ver envueltos a una sanción por infringir ciertas leyes pues de derecho o dentro de la sociedad, pues van a acarrear consecuencias, ¿no? Como cadenas perpetuas, en algunos países la pena capital o simplemente 5 años de prisión o sanciones económicas que de alguna manera pueden a lo mejor causar cierto temor en la sociedad para pensarlo 2 o 3 veces el hacer alguna agravante. Pero ¿de dónde sale toda esa maldad del corazón del hombre? Si nosotros no tuviéramos Génesis 3 del 1 al 7, no entenderíamos de dónde sale la maldad. Vamos a leer estos versículos y vamos a dar pie al tema, la caída del hombre. Vean lo que dice el verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hermanos, ¿de dónde viene la maldad del hombre? Bueno, este texto nos responde a esa pregunta, a ese interrogante que por muchos años, a través de toda la historia, muchos hombres han buscado encontrar respuesta a esa pregunta. ¿Por qué una mujer termina abandonando a sus hijos? ¿Por qué un padre muchas veces termina incluso cometiendo asesinato a toda la familia o a sus hijos? Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo surge esta maldad en la humanidad. Y una de las cosas que hemos dicho es que la estrategia de Satanás al inicio fue presentarse a Eva y meter cierto diálogo con la finalidad y el propósito de cuestionar el mandamiento de Dios, con la finalidad de presentar a un Dios mezquino, a un Dios que no tiene interés en ella, porque le restringe ciertos privilegios o ciertas cosas. Y por medio de este cuestionamiento, Satanás busca meter duda en la mujer, pero al mismo tiempo seducir sus pensamientos, al pensar que puede llegar a tener un bien mayor. ¿Cuál es el bien mayor que le ofrece Satanás? Seréis como Dios.
¿Para qué conformarte a lo que tienes ahorita? Con lo que Dios te ha dado. Si puedes llegar a tener algo mejor que eso, ser como Dios. ¿A dónde vino el ataque de Satanás? Dijimos, a la mente, a los pensamientos. Es por eso que por medio de este cuestionamiento busca meter duda en el corazón de la mujer. Ahora, una de las cosas que leímos en el texto es precisamente ver cómo viene la seducción en el corazón de esta mujer. Y algo que nos va a llamar la atención el día de hoy es que este mismo proceso de degradación o de seducción ocurre en el corazón de cada persona cuando tiene que ver en el acto de cometer algún pecado. Una pregunta que vamos a ir respondiendo es, ¿cómo se llevó a cabo en Eva este proceso de degradación? Porque una de las cosas que no podemos nosotros negar es que después de la caída de Adán y Eva, todos los hombres podemos llegar a ser tan malos como el peor asesino o delincuente que podamos nosotros imaginar. Tú y yo tenemos esa capacidad dentro de nosotros, en la naturaleza caída que heredamos, porque nacemos con esa inherencia hacia lo malo y obviamente con una tendencia a buscar el mal. Y tenemos ese potencial de ser tan malos como un Hitler. Pero la pregunta es, ¿qué nos detiene? ¿Qué detiene al hombre a no corromperse de esa manera? Una de las cosas que Dios proveyó al hombre es la conciencia. Y de hecho es una de las cosas que empieza a funcionar cuando Adán y Eva comenzaron a pecar. Porque cuando ellos pecaron, lo primero que experimentaron fue la culpa. Ahora, la culpa surge porque la conciencia entró en funcionamiento y los acusó. Son culpables. Entonces ahí es en ese momento donde la conciencia empieza a funcionar en el hombre y los acusa en su interior al ser culpables de haber infringido el ordenamiento de Dios. Entonces esa conciencia es un bien de gracia que Dios imparte a la humanidad para restringir de alguna manera la maldad. Hay algunos doctores en derecho que dicen que el hombre no hace cosas malas porque responden a un ordenamiento jurídico. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el hombre de alguna manera restringe el hacer algo malo porque sabe que la ley lo va a sancionar. Pero déjenme decirles algo, muchos van todavía peor a eso, porque dicen que el comportamiento del hombre está en función a las hormonas que tiene el cerebro. O sea que si de alguna manera un cerebro no está funcionando bien, lamentablemente su conducta se va a ver reflejada por las deficiencias hormonales que va a tener. Y eso de alguna manera hace inocente a la persona que infringe o comete un delito o un pecado, mejor en cierto aspecto. Entonces lo que busca siempre el ser humano es exonerar al hombre de la culpa. Porque si de alguna manera la acción pecaminosa que una persona comete es producto de una deficiencia hormonal, entonces ¿cómo puede ser culpable? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en las Escrituras es de que la Biblia responsabiliza al hombre de su conducta. Y es precisamente esta actitud de negar la responsabilidad, lo mismo que vamos a estudiar en clases posteriores, la actitud de Adán y Eva. Evadieron su responsabilidad echándole la culpa a terceros. Adán le echó la culpa a Dios. Y a la mujer que le había dado, la mujer le echa la culpa a la serpiente y así ha vivido toda la humanidad echándose la culpa unos a otros. Pero déjenme decirles algo, esa maldad que surge en el corazón del hombre es el resultado y el fruto de la desobediencia de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque esto es lo que se conoce como pecado original, donde el pecado que cometió Adán y Eva es ahí como representantes de la humanidad que de alguna manera no la hicimos muy bien. Ahora, cualquiera de nosotros pudiera decir que, bueno, pues, ¿cómo es posible que nosotros pudiéramos responsabilizar? ¿Cómo podemos ser nosotros responsables de algo que no hicimos? Como en este caso Adán y Eva, ¿no? ¿Cómo pudimos haber sido responsables de la culpabilidad de ellos? Pero déjenme decirles algo, si nosotros hubiéramos estado en su lugar, hubiéramos hecho lo mismo. ¿No? Hubiéramos hecho lo mismo. Entonces, de alguna forma, somos
culpables de pecar delante de Dios. Independientemente de, fuera de eso, de la responsabilidad, si sí o no, por el pecado que cometieron ellos al inicio de la creación, de todas formas, hemos pecado nosotros individualmente delante de Dios. Pero toda esta maldad que vive y se desarrolla en el hombre tiene un proceso, el cual el medio ambiente en el que una persona crece influye en la conducta de esta persona, sea para bien o sea para mal. Miren, hay muchos estudios precisamente que hacen estas personas que se dedican al estudio del comportamiento humano, que afirman que la conducta del hombre va a ser influenciada dependiendo el medio ambiente en el que lo rodea. Pero déjenme decirles algo, aunque ciertamente puede ser algo verdadero esa afirmación, no termina definiéndonos. Y les voy a poner un ejemplo. Miren, no podemos nosotros tomar de una manera así como diciendo esto es ley, el que nace en una familia corrompida va a nacer mal, o el que nace en una familia con buenos principios va a tener hijos de buenos principios, porque nosotros podemos ver en la experiencia que no siempre es así. Les voy a poner un ejemplo. He estado escuchando algunos relatos de asesinos seriales, y uno de ellos es Luis Alfredo Garavito, ¿no? El asesino serial que mató a más de 200 niños y los violó. Esta persona en su infancia tuvo una infancia terrible. Su papá los torturaba quemándolos con cera de vela, o muchas veces amarraba a la familia en árboles y los golpeaba. Entonces este señor fue violado de niño, y en ese transcurso de violación era cortado con navajas de afeitar, cosas que él replicó al crecer. Entonces nosotros pudiéramos decir que esa afirmación que muchos sociólogos dicen o psicólogos, que de alguna manera el ambiente en el que una persona pueda crecer influye, pudiéramos decir, bueno, es cierto, porque está replicando lo mismo que le hicieron de pequeño y que al final pues afectó en su vida. Pero déjenme decirles algo, que no siempre es así, porque por ejemplo, ¿qué podemos pensar de Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar? Este joven que a los 16 años muere su padre y tuvo la elección de continuar con el legado de su padre o darle un giro diferente a su vida. Y cuando tú miras las entrevistas que le hacen a esta persona, hasta tú pudieras ver que probablemente está hablando un cristiano, porque habla con tanta madurez, con tanta criterio moral, que tú dices, es increíble que haya sido este joven el hijo del narcotraficante más poderoso del mundo. Y ahora tú lo ves y toda su vida distinto, incluso toda la manera en la que habla acerca de su padre, muy loable. ¿Por qué? Porque no lo defiende, pero ni tampoco lo exonera de su culpabilidad, ni tampoco lo presenta como muchos adolescentes en esta época o en la época del mismo hijo de Pablo Escobar, pues lo veían como un héroe. Y vemos que este joven, o ahora ya adulto, más de 40 años, se dedica dando conferencias para que explicar a los jóvenes que ese ambiente no es el más adecuado, no es el más idóneo para vivir. Ahora, ese hombre creció, le preguntaban respecto a cómo era su vida después de que perdió todo, porque él, de alguna manera, cuando muere su padre, lo llama la mafia colombiana para sentarlo en la mesa, y le habían dicho que él iba a morir. Y llega él a la edad de 16 años, sabiendo que su vida pues, probablemente iba a ser quitada, pero él dice que él estaba cansado ya de tanto viaje y de huir de toda esta mafia y de persecución, y quería poner un alto a su vida ya, aun cuando eso implicaría costarle la vida. Viene y le dice, ¿sabes qué? Te vamos a perdonar la vida, pero te vamos a condenar a ser pobre. Te vamos a quitar todo el dinero que tu padre te pudo haber heredado. Y él le dio todo. Y le dice, y la persona que lo entrevista le dice, ¿y cómo viviste ese proceso? Dice, bueno, nunca había tomado yo el colectivo, ¿no? O sea, el bus, nunca me había subido a un bus. Nunca había ido a pedir una hamburguesa, eso me daba miedo, dice.
porque yo llegaba, me sentaba, yo simplemente les decía qué es lo que quería comer y 6, 10, 15 hombres que estaban alrededor de mí iban y me traían lo que yo quería. Dice, yo llegaba a mi escuela en helicóptero, o sea, ni siquiera en carro de lujo, no, a mí me llevaban en helicóptero. O sea, imagínate nada más y de repente pasar de esa vida a una vida donde tenías que parar la mano, levantar la mano para parar al bus. O sea, imagínate, ¿cómo podemos nosotros entonces explicarnos que un joven que nace en ese ambiente pudo haber cambiado su destino? Y eso es lo que vamos a abordar la próxima semana, acerca del libre albedrío. Porque muchos afirman que en la actualidad ya no hay libre albedrío, que ya no hay una libertad de escoger. Pero si de alguna manera este tipo de personas crecieron en un ambiente que está influenciado hacia lo malo, ¿por qué no siguieron el mismo camino? Si estaban condenados prácticamente a replicarlo. Entonces nos damos cuenta que de alguna forma el hecho de que una persona pueda crecer en un lugar disfuncional o en un ambiente peligroso no determina su estado final. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy precisamente, cómo se lleva a cabo ese proceso de degradación en el corazón del hombre que comenzó en Adán y Eva. La seducción a la que entró Eva no fue un proceso que tomó tiempo, sino que fue una seducción donde inició la maldad de la humanidad. Porque precisamente lo que se encargó Satanás fue en ese momento seducir el corazón de Eva para en ese momento afectar a toda la humanidad que íbamos a ser descendientes de ellos precisamente. Pero no es lo mismo en ese sentido de la maldad de una persona en la actualidad, donde va en aumento. El proceso de degradación es continuo a través de los años, pero en el caso de Eva fue en ese momento en el que la serpiente viene, entra en contacto con ella en tomar un diálogo donde se cuestiona lo que Dios les había establecido con la finalidad de meter duda respecto al mandamiento de Dios. Vamos a ver cómo la Biblia describe este proceso de seducción en Santiago capítulo 1, verso 13. Vamos ahí a Santiago 1, 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, este proceso es el que precisamente en Eva ya iba adelantado. Ese proceso de la concupiscencia que de alguna manera estaba siendo tentada por los pensamientos y por el diálogo con la serpiente. Recordemos que el ataque de Satanás vino a la mente. La finalidad de seducir los pensamientos es para arruinarlos, para desviarlos de los pensamientos de Dios. ¿En qué sentido? Dios le había dado una indicación a Eva. Entonces viene Satanás y contrarresta esa indicación en la mente para que Eva pudiera desviar la rectitud de los pensamientos de Dios a cuestionarlos. ¿Y por qué no debo de tomar ese alimento? ¿Y por qué Dios no me limita en ese aspecto? Y eso ocurre en la vida actual. No, oye, pero ¿por qué Dios no permite que yo experimente tal cosa? No lo decimos abiertamente, pero en nuestro corazón sí lo llegamos a pensar. ¿No? Oye, ¿y no será tan severo Dios al restringir a nosotros como cristianos tanta severidad de parte de Dios? Bueno, esto lo entendemos que Dios lo permite así porque Él sabe que cuando nosotros violentamos sus mandamientos, tarde o temprano va a afectar nuestra vida. Hermanos, el pecado que está en la mente procede a trabajar en las emociones. Y esto es algo que debemos de tener presente. El pecado viene a seducir la mente y con el tiempo termina afectando las emociones. Esto incita a la voluntad que a su vez llega a la consumación del acto.
Esto es lo que llamo el iter criminis del pecado. Fíjense, en derecho penal existe un concepto que es el iter criminis. ¿Qué es el iter criminis? Bueno, esto se traduce como el camino del delito, que precisamente describe los pasos que se llevan hasta consumar un delito. Esto implica que una persona que en un momento dado hace un delito se lleva a cabo en dos fases. La fase interna, que es el inicio del pensamiento hacia la conducta delictiva, donde la persona está maquinando, está pensando, está viendo los planes, está ideando, y la segunda fase se convierte en la externa, que es el momento en el que se pone en marcha la decisión. Y es así precisamente como opera el pecado en la seducción en la vida del hombre. Comienzas maquinando algo interno. Empiezas maquinando, empiezas viendo qué manera fraguar la situación para ver el momento indicado, para llevar a cabo ya exteriormente lo que en tu mente ya has ido maquinando. ¿Por qué comienza ese acto? Porque tus emociones fueron seducidas por ese pensamiento. Es ahí donde vino el proceso de degradación en la mente de Eva. Vino a su mente, terminó controlando sus emociones hasta que se exteriorizó a través del acto, donde toma el fruto y dice el texto que vamos a analizar más adelante que ella vio el fruto y lo vio agradable para comer. Vean el proceso, vio el fruto. ¿Por qué? Porque Satanás primeramente trabajó en su mente y ese pensamiento sedujo sus emociones. Porque dice el texto que vio el fruto y vio que era agradable para la carne. O sea, que las emociones vinieron a ser seducidas por un pensamiento del deseo de buscar un bien mayor. Seréis como Dios. Hermanos, esto es exactamente lo que la Biblia ya nos decía respecto a cómo es el proceso de consumarse la maldad. Cuando seduce los pensamientos. Y vienen ideas acerca de, bueno, no va a pasar nada. Bueno, lo vamos a disfrutar. Nadie se va a dar cuenta. Es una buena oportunidad para obtener más. Y déjenme decirles algo, eso fue precisamente lo que vio Eva. Su felicidad personal. Su propio interés y satisfacción egoísta. Vean lo que dice Génesis 3, verso 6. Génesis 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a repetir la lectura. Vamos a ver que este proceso de degradación se lleva en tres fases. Vean lo que dice. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense, esas tres cosas es lo que es el proceso de la degradación. Analicemos este proceso de seducción. Primeramente dice el texto que Eva vio. ¿Qué vio? Que el árbol era bueno para comer. Ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Acaso Eva no tenía que comer? Porque vean a dónde vino el ataque de Satanás. Con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol. Fíjense, ¿qué es lo que vino a sembrar Satanás? Lo contrario a la indicación de Dios. Dios le dice, de todo árbol puedes comer menos de este. Y Satanás viene y le dice, con que no puedes comer. Entonces, ¿qué es lo que incita en Eva? O sea, al final ella tenía que comer, pero dice ahí el texto que el árbol era bueno para comer. Fíjense, va a tentar y va a hacer Satanás un plan para que Eva cayera redondita, en el sentido de que Eva tenía muchos árboles para comer. ¿Qué es entonces lo que motivó a Eva que escogiera ese árbol, lo prohibido? Lo que Satanás precisamente le había enfocado
su mirada y sus pensamientos para ver que probablemente ese fruto estaba superior a los demás y que ella lo debería de tomar. Entonces podemos ver que no se trata de una sensación legítima de hambre, porque en el huerto había suficiente alimento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que en el corazón de Eva ya se había gestado el apetito ilícito, el deseo carnal por el descontento egoísta y su desconfianza en Dios, como si Dios no le hubiera dado acceso de tener buena comida. O sea que al final se empezó a creer lo que Satanás le había metido a su mente. Ahora observen, si el ataque de Satanás viene a la mente para seducir las emociones y tener como resultado un acto, entonces, ¿qué es lo más importante que nosotros debemos de considerar? No permitir, como dijo aquel reformador, ya ni sé si es pecado no mencionarlos. ¿En qué tiempos estamos viviendo? Lutero lo dijo. Dijo, no podemos dejar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en nuestra cabeza. Fíjate. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando el texto? Que en el momento en el que viene un pensamiento, no dejes que esté ahí dando vueltas a tu mente. No dejes que esté ahí como un pájaro trayendo hojita, ramita tras ramita, hasta que haga el nido y después diga, no sé cómo pasó. No, sí supiste. Lo que pasa es que dejaste que ese pensamiento se gestara en tu corazón, que se desarrollara a lo largo del tiempo y al final terminara seduciendo tus emociones. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó con Eva. Eva primeramente vio que el árbol era bueno para comer. Y no solamente vio que era bueno para comer, sino dice ahí el texto también en segundo lugar, que era agradable a los ojos. O sea, que ya emocionalmente para ella le fue el hecho de verlo como algo satisfactorio, algo que iba a producir en ella placer. Comenzó con un pensamiento que no le puso un alto, comenzó controlando sus emociones y ahí es donde leíamos en Santiago, que esto es como un embarazo. Y yo generalmente he visto que cuando una persona llega ya a este nivel de seducción, es imposible muchas veces detenerlo. Porque se ha gestado tanta la seducción que esa persona está tan seducida emocionalmente en todos sus sentidos que muchas veces es imposible ya que suelte o hacerlo reaccionar respecto a esta situación. Porque está tan controlado y tan dominado emocionalmente por lo que en su mente está considerando y que ha abrazado emocional, que lo único que queda son dos cosas. El momento oportuno para llevar a cabo ese acto. O simplemente que se lleve a cabo el tiempo, la oportunidad, el espacio con la voluntad y el acto se ve consumado. Como lo vemos en Eva. Vean, el texto dice ahí más adelante que vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, ¿qué pensó al final? Que Satanás, vemos que logró sembrar la idea en su mente que era algo bueno que Dios no quería que ella probara. O sea, al final creyó la mentira del diablo. O sea, iba a encontrar satisfacción. ¿Por qué? Porque dice ahí mismo el texto en tercer lugar que era para alcanzar la sabiduría. Fíjense nada más cómo va este proceso de degradación, ¿no? Al final dice, sabrás y podrás distinguir lo bueno de lo malo. Fíjense cómo Satanás mezcla la verdad con la mentira. Porque en primer lugar vamos a ver más adelante que dice no morirás. No morirás. Es que el Señor nos dijo que si comemos de ese árbol vamos a morir. ¿Qué es Satanás? No morirás. O sea, le estaba diciendo que Dios era mentiroso y que le estaba mintiendo a ella. No morirás. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final Eva termina creyendo la mentira del diablo y en pocas palabras, si ella iba a obtener la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, pues entonces no necesitaba de Dios, porque eso implicaba independencia de Dios. Porque veamos, en el huerto nosotros hemos estudiado
que Dios creó a Adán y Eva no para hacerlos independientes de Él. Porque Adán y Eva, aun cuando estaban en un estado de inocencia y que no habían pecado, los hizo dependientes porque Dios les daba las instrucciones de qué es lo que tenían que hacer. Eso era lo que representaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que el hombre iba a depender de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre se independiza de Dios, toma el fruto del bien y del mal, donde en pocas palabras simbolizaba eso. Dios, ahora yo voy a tener la capacidad de poder ver qué es lo bueno y lo malo y no te voy a necesitar a ti. Es lo que Satanás le ofreció a Eva y Eva cayó en esa seducción. Donde ahora era independiente de Dios y ella podía tener la capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero de una manera iba a recibir consecuencias trágicas debido a esta desobediencia. Hermanos, si ella iba a tener la capacidad de saber qué es bueno y qué es malo, al final iba a experimentar también que de alguna forma estas consecuencias que iban a venir a su vida por causa de este pecado, iba a ser la separación de Dios. Arruinaron su comunión y su vida espiritual, y no solamente la de ellos, sino la de toda la humanidad. Ahora, todo esto que se llevó a cabo de una manera interna, terminó dando fruto, porque terminó en acciones pecaminosas. Ella toma del fruto y no solamente peca, sino hace partícipe a su esposo de su pecado. Aunque Adán, el pecado que él cometió, pues fue mayor que la de ella, porque él lo hizo con alevosía y ventaja, sabiendo deliberadamente que eso era prohibido. Y no hizo nada. Probablemente su mujer, en este caso, experimentó que era un fruto muy agradable y probablemente le habló a Adán, mira qué buen sabor tiene, no hay un sabor como el de los demás frutos y te va a hacer bien. Probablemente Abraham tomó el fruto y al final lo hizo partícipe de su pecado. Pero sobre todo, estas consecuencias de probar el fruto prohibido vinieron básicamente consecuencias funestas. Eva había caído en la trampa. Todo lo que prometía satisfacción y placer se convirtió en calamidad y desgracia. Aquello que había llegado con la promesa de experimentar felicidad se convirtió en el momento más amargo, no solo en la vida de Eva, sino también para la humanidad. Veamos lo que le prometió la serpiente en el verso 4. Génesis 3:4. Vamos a ver. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le dijo la serpiente? No morirás. En pocas palabras estaba diciendo que Dios le estaba mintiendo y Eva cayó en la mentira. Y hermanos, así se encuentra la humanidad, en un proceso de degradación moral porque sigue creyendo la mentira de la serpiente. No morirán, no les irá mal. Y continúa atrayendo a la red del pecado, siendo seducidos en sus pensamientos, atrayendo sus emociones a un placer momentáneo, pero con consecuencias duraderas. Esto, hermanos, es lo que ofrece el pecado. Ofrece placer, pero a cambio de una larga cosecha. Ofrece placer momentáneo, pero muchas veces terminamos cosechando más de lo que pensábamos que íbamos a cosechar. Y eso es precisamente la paga, el salario del pecado. Si hay un placer momentáneo, pero ¿cuántos jóvenes nos han quedado en el viaje? Porque solamente lo hicieron una vez y ahí quedaron. Se quedaron en el viaje de la primera raya de coca que fumaron y que se dieron el toque y ahí siguen en el viaje en la necesidad de uno tras otro. O sea, al final el pecado sí ofrece placer, pero a cambio de una larga cosecha. Y esto es lo que nosotros como creyentes debemos de recordar en nuestro corazón.
El pecado, si es verdad, ofrece placer, ofrece a lo mejor que la vas a pasar bien, pero ¿a costa de qué? A costa de probablemente de tu testimonio, a costa de tu comunión con Dios, a costa de tu familia, a costa de tu escuela, a costa de tu trabajo. O sea, ¿a cuesta de qué va a ser ese placer? Hermanos, el placer es una larga cosecha. Y esto lo vemos con Adán y Eva. La cosecha la seguimos, la humanidad cosechando hasta el día de ahora. Y la advertencia que Dios le ha dado a Adán y Eva, hermanos, continúa hasta nuestros días. Vean, por ejemplo, lo que dice en Primera de Juan 2:15. Primera carta de Juan 2:15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y escuchen esto, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, tres cosas. Las mismas tres cosas que el diablo le presentó a Eva. Dice, y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, vamos a leer Génesis 3:6 y vamos a hacer después una comparación entre estos dos textos. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Fíjense cómo esos dos textos son paralelos. ¿Por qué? Porque por un lado, Primera de Juan dice los deseos de la carne. Y Génesis dice, vio que el árbol era bueno para comer. O sea, al final venía un deseo carnal. Primera de Juan dice los deseos de los ojos. Y en Génesis dice que Eva vio que era agradable a los ojos. Primera de Juan dice la vanagloria de la vida. Y Génesis dice codiciable para alcanzar sabiduría. O sea, al final, una vanagloria de la vida. O sea, son tres aspectos que la Biblia nos muestra en Génesis y en Primera de Juan, que eso es un proceso de degradación que se lleva a cabo en la vida de la persona que está en ese momento siendo seducida por el pecado. ¿Por qué? Porque viene un deseo a través de los ojos que termina controlando las emociones y que termina dando fruto. ¿Por qué? Porque vemos que así es el pecado. Entra por los ojos, busca saciar la carne y deja una sensación de gloria, pero que al final descubres que es vana. ¿No es cierto? Te fuiste, cotorreaste bien, la pasaste bien toda la noche, hiciste lo que quisiste, te la gozaste toda la madrugada, pero cuando ya entras en tu cordura, volteas como David y empezamos a ver cómo viene todo un futuro por delante que vamos a empezar a cosechar caro ese momento de placer que tuvimos una noche anterior, ¿no? O días anteriores, porque así es el pecado. Entra por los ojos, busca saciar la carne y deja una sensación de gloria, pero que al final descubrimos que es vana, porque nos deja vacíos. Y así es el pecado. Descubrimos que al final terminamos más vacíos de lo que estábamos. Sin duda el pecado de Adán terminó afectando a toda la humanidad. Vean lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, dice que el pecado entró en el mundo, al mundo por un hombre. Y el pecado, por el pecado entró la muerte. Ahora, ¿qué es la muerte? Esto de la muerte es algo que vamos a estudiar en 2 semanas. La próxima semana vamos a ver el libre albedrío y posteriormente las consecuencias del pecado, que es la separación de Dios. Porque muerte implica separación. El hombre descubrió que sí, efectivamente sus ojos fueron abiertos, pero fueron abiertos para ver,
la calamidad a la cual habían entrado. Fue una mentira que iban a ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Porque no, a pesar de que ellos empezaron a ver qué era lo bueno y qué era lo malo, nunca fue a nivel de Dios. Porque Dios conoce el bien y el mal, pero no de una manera de experiencia como el hombre lo conoce. Porque el hombre conoce el mal a través de haber pecado, a través de la experiencia pecaminosa, pero Dios no lo conoce así. Entonces, lo que el diablo le prometió a Adán y Eva fue un engaño. Él le dijo, serán como Dios sabiendo el mal, el bien y el mal, pero nunca al nivel divino. El hombre lo conoció de una manera experimental, conociendo y recibiendo las consecuencias trágicas debido al pecado. Hermanos, Adán como nuestro representante, dijimos la última vez, falló y recibimos las consecuencias de su desobediencia. Pero Jesucristo como nuestro representante triunfó y también recibimos las bendiciones de su obediencia. Y de esa misma manera nosotros vemos que ahora ese es el mensaje del Evangelio. Que el hombre se encuentra perdido en sus pecados, pero que ahora en Cristo Jesús, que es aquel representante que también es a nuestro favor, triunfó en el desierto. Porque cuando vino Satanás a tentarlo, así como Adán y Eva fueron tentados en el huerto del Edén y ellos fracasaron, Jesucristo triunfó. ¿Para qué? Para que ahora a través de su vida, muerte y resurrección, todos nosotros que podamos venir en arrepentimiento, encontremos otra vez esa cercanía a Dios. Porque si nosotros hemos pecado, nos estamos separados de Dios. Pero a través de la muerte de Cristo, es ese puente que nos lleva otra vez a unirnos a Él. El hombre ha buscado por muchos medios quererse religar o unir a Dios a través de sus esfuerzos, a través de su obediencia, a través de su religiosidad, pero la Biblia es clara. Solamente podemos venir a unirnos a Dios a través de Cristo. Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, para terminar, tengo dos mensajes. Primero, uno para nosotros como creyentes. Si tú como creyente no lo has hecho muy bien y de alguna manera has estado en pecado, déjame decirte algo, que ese pecado ha roto con tu comunión con Dios. Y tienes que venir otra vez a tener una comunión con el Señor. Y por eso la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, limpiarnos de toda maldad. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y es ahí donde nosotros como creyentes tenemos acceso al Padre otra vez en el momento en el que confesamos nuestras faltas. Porque el pecado sigue haciendo estragos entre el pueblo de Dios. Y nosotros como cristianos día tras día debemos de ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo nos hemos conducido los últimos días o mismo este mismo día? Y es ahí donde el primer mensaje es para nosotros como creyentes. Que vengamos a Dios a través de Cristo para hacer la paz con Él otra vez. En el sentido de comunión con Él. Pero si en un momento dado tú has estado en la iglesia, pero sabes en tu corazón que sigues siendo enemigo de Dios porque nunca te has puesto a cuentas con Dios, o los que nos escuchan por internet que pueden darse el caso que no has entregado tu vida al Señor, hoy es un buen momento para que vengas a los pies de Dios a través de Cristo. Porque en el pecado de Adán y Eva, repito, es un pecado en el cual ahora todos nosotros como seres humanos en el momento en el que nacemos, nos vemos afectados por esta naturaleza pecaminosa, en la que ahora nosotros tenemos esa tendencia hacia lo malo. Pero al final del día, nosotros también, Dios ha puesto en nosotros su imagen en la cual también podemos nosotros todavía ser conscientes de lo bueno y lo malo y tener elección. En la elección en el que podemos elegir a Dios. Podemos elegir a Dios. Aquellos que piensan que no hay libre albedrío dicen que el hombre no tiene elección. O sea, ya no tienes elección, no tiene la capacidad de elegir a Dios. O déjenme decirles algo.
En la misma práctica y en la misma escrituras vemos que pasó con Cornelio. Cornelio era un gentil y no solamente era un gentil, o sea, era un no creyente que sí tenía cierta conciencia de Dios y favorecía al pueblo judío y que aún estando en ese estado, él pudo elegir a Dios. ¿No es cierto? Ahora, hay muchas experiencias personales, individuales, pero una de las cosas que podemos ver es de que si en esta hora tú no has hecho la paz con Dios, es un buen momento para que nos pongamos a cuentas con Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. Padre, en esta noche venimos delante de ti, Señor, a rogarte, Padre, que guardes nuestro corazón, Señor, que guardes nuestros pensamientos, que nosotros podamos considerar el ejemplo de Adán y Eva, Señor, de cómo este proceso de degradación, de seducción a la mente de ella, a sus emociones, a su voluntad, terminó siendo afectada. Podamos nosotros considerar nuestros caminos, Señor. No podemos ocultar delante de ti lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida. No podemos negar, Señor, lo que hay en nuestros pensamientos. Es por eso que venimos en esta hora, Señor, a rogarte que limpies nuestro corazón, que limpies nuestro pensamiento, que limpies nuestras vidas, Señor. Es por eso que venimos a rogarte, Padre, que nuestro corazón, Señor, tenga el mismo sentir que tenías tú. Amar lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces. Señor, es por eso que nuestro corazón clamamos a ti, Señor, a suplicarte que no te apartes de nosotros, Señor. No nos dejes, Señor, postrados, sin esperanza, Señor. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos. En nuestra debilidad, en nuestra torpeza, Señor, ayúdanos. Porque somos tan frágiles, Señor, que si tú quitas tu gracia de nosotros, nos perderíamos, Señor. Nos perderíamos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Limpia nuestros pensamientos. Limpia nuestro corazón, Señor. Si el enemigo ha venido a seducir nuestros pensamientos, si el enemigo ha venido a seducir nuestro corazón, te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Que nuestro corazón, Padre, pueda tener la actitud correcta, la disposición, el deseo correcto. Que nuestro corazón pueda elegir bien, Señor. Porque te elegimos a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos en nuestro caminar. Porque este mundo, Señor, está bañado de tantos deseos. Ayúdanos, Señor, a sacudir nuestra mente de todo pensamiento que va a producir en nuestra vida, Señor, ataduras, que va a producir en nuestra vida pecados, Señor. Ayúdanos. Nos encomendamos a tu gracia, Señor, rogándote que guardes nuestros pensamientos y nuestro corazón, que podamos nosotros, Señor, cada día ser responsables de nuestros pensamientos y de lo que nuestro corazón desea, Señor.
Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.